Y muy buenas tardes, chicos. Esta mañana les quiero enseñar a cómo utilizar una famosísima aplicación que se llama AutoClip. Le vamos a dar modo multi-objetivos porque te permite crear muchos clips automáticos. Principalmente les voy a enseñar a cómo utilizarlo en lo que es el juego Stunter Superball. Un juego muy bueno que, bueno, lo más tedioso de este juego es estar repitiendo y repitiendo sondas. Y como pueden ver, el pan que nunca te lo gastas porque pues nunca haces ondas por la forma que es muy tedioso estar haciendo lo mismo. Y este AutoClick te va a ayudar a hacer estas ondas automáticamente. Voy a hacer esta porque para mis héroes resulta más fácil hacer esta sonda porque los niveles altos básicamente a veces pierdo y tenemos que estar seguros de que vamos a ganar la sonda. Bueno, primeramente le enseñarles un poco lo que es la herramienta que se desliza en cualquier lado que ustedes quieran. El play, pues ya saben, es para darle play a los clips. El más es para agregar clics. Pueden agregar los clics que quieran y ubicar a donde quieren que se dé ese clic. Y el menos es para eliminarlos. Esta acá es para las opciones, en donde se dan las opciones que si quieres correr indefinidamente o quieres que se dé por un tiempo o por un número de ciclos que quieres que se repita los clips y el nombre que quieres. Y acá le puedes dar guardar para cuando quieras guardar, cuando ya hayas terminado y quieras guardar los clics que has hecho para no estarlos volviendo a hacer, guardar. Y bueno, vamos a hacer aquí para hacer la sonda. Primer clic nos tenemos que dar para que dé clic en lo que es la casita para que se haga la sonda. Bueno, como puedes ver acá el clic se programa con un tiempo. Este tiempo no es para que se dé el clic que estás configurando, sino este tiempo es para que se dé el próximo clic. Como puedes ver, acá lo configuramos para que en 5 segundos se dé el segundo clic, que es el que vamos a poner ahorita. Ok, el primer clic se va a dar automáticamente cuando le play. Y en 5 segundos se va a dar el segundo clic, que es este, porque acá lo programamos con 5 segundos. Entonces 5 segundos vamos a programar para que se dé clic en empezar el desafío. El segundo clic se va a poner el tiempo en que quieres que dure el tercer clic. Bueno, pero para saber esto, yo les recomiendo primero, porque aquí tienes que poner el tiempo en que va a durar lo que es la sonda. Dependiendo del nivel, la sonda puede tardar más o menos, o dependiendo del jefe que te salga. En muchas ocasiones, en las ondas, básicamente sale uno o dos, o cambia a otro jefe. Básicamente, como pueden ver acá, tenemos a este, que se nos resulta muy difícil de matar, pero a veces puede cambiar de jefe. Y entonces, por eso yo recomiendo que lo programen con una cantidad, puede ser de 3 minutos, que en 3 minutos creo que si todas las zonas se completan. O si no, si te parece mucho tiempo, puedes ponerle 2 minutos y medio, que son 60 más 60, 120 más 30, 150 segundos, para que se dé el tercer clic. Este tercer clic, bueno, primero, si quieren, vamos a darle play para ver con cuántos clics necesitamos al final. Le damos play y vamos a determinar cuántos clics necesitamos al final, porque creo que se necesitan varios clics, porque un clic es para abrir una caja y el otro clic es para abrir la mochila, y creo que necesitamos un quinto clic para volver a lo que es las ondas. Pero vamos a ver, vamos a hacer una sonda. Empezamos, pueden ver, a las 6:06. Eso quiere decir, vamos a medir el tiempo para ver cuántos minutos se tarda en hacerse esta sonda. Aquí, bueno, dependiendo de tus héroes, puedes hacer sondas más difíciles.
A mí porque pues básicamente tengo buenos héroes, los tengo full, pero el equipo de jefe del héroe, el equipo del héroe lo tengo muy bajo, lo tengo en azul y pues mis héroes no hacen mucho daño que digamos. Algunas veces en las ondas más altas pues resulta que pierdes, y si pierdes pues te salen otras opciones mm, que son diferentes a cuando ganas, y por eso te recomiendo que hagas ondas que estés básicamente 100% seguro de que las vas a ganar. Aunque estoy viendo que esta sonda no es muy fácil. Veo que mi héroe está un poco dañado, pero creo que sí lo van a lograr. Lo bueno de también utilizar el héroe de Mike es que Mike mata muy rápido a los jefes, porque tiene una habilidad que permite aumentar el daño crítico cuando alguno de los héroes recibe daño. Como pueden ver, ahí recibió daño el héroe, y es entonces que Mike devuelve el daño recibido. Vamos a ver. Se terminó en 3 minutos, 6, 7, 8. En 3 minutos se ha terminado esto. Así que tenemos que programarlo para que el tercer clic se dé en 3 minutos. Bueno, vamos. Pueden ver, un clic es para abrir la caja. El tercer clic va a ser para abrir esta caja. Le vamos a dar 5 segundos porque en milisegundos es un tiempo muy rápido, y a veces mi celular no es tan potente como pueden, y puede que se me laguee un poquito, así que por eso le pongo 5 minutos para evitar si se laguea. El cuarto clic que nos servirá para abrir la mochila, y el último clic que nos servirá para volver a lo que es donde está la línea de sondas. Damos 5 segundos y vamos a programar el segundo clic 3 minutos, porque como pueden ver la sonda ha durado 3 minutos. Vamos a ver de nuevo con la sonda, pero creo que nos hace falta un clic al final. Sí, creo que nos falta un clic, porque uno fue para que la caja apareciera, porque el primer clic no abrió de un solo la caja, sino que para que la caja apareciera. Entonces vamos a necesitar un sexto clic. Vamos a poner 5 segundos. Vamos a ocupar un sexto clic, que es porque vimos que el tercero solo dio la opción para que apareciera la caja, pero el cuarto fue quien abrió la caja y el quinto fue que abrió la mochila. Entonces necesitamos un sexto para regresar. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a lo que es avanzar un poco el video para que esto pase más rápido. A ver, ahora vamos a esperar a que se pasen los 3 minutos para que ocurra el tercer clic. Como pueden ver, a veces se da, no, a veces se tarda menos, a veces se tarda más. Pero para estar prevenidos, por si se tarda más, lo correcto es poner 3 minutos. En dado caso salga el otro jefe, pues ya vemos que se tardan 3 minutos.
Vamos a esperar un poco a que se dé el tercer clic. Vamos, tercer clic, tú puedes. Acá está, el tercer clic que da la opción para que aparezca la caja. El cuarto clic que la abre. El quinto clic que abre la mochila. Y el sexto clic que nos regresa. Y luego se da de nuevo el primer clic. Y luego se da de nuevo el segundo clic para volver hacia la sonda. Y así se va a estar repitiendo constantemente en cada 3 minutos. Bueno, si contamos los demás clics, aproximadamente pues 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5 segundos por 5 dan 25 segundos. Entonces en unos 3 minutos y medio, en 3 minutos y medio, pues vas a estar realizando una sonda. Pues eso te va a ayudar mucho, ya que si lo dejas, digamos, por la noche, pues te puede que hacer unas, no sé, unas 100 sondas o más. Y pues puedes programarlo para que se dé indefinidamente o para que se dé cierto número de ciclos, porque dado caso, pues digamos, esto solo puede fallar, digamos, en dado caso alguien te llame, entonces pues te puede contestar la llamada automáticamente. Y pues eso sería, pues, sí, sería un problema que te llamaran. Así que diles a todos que no te llamen. Y pues acá está, espero que les haya gustado. Otra cosa que les quería enseñar es a guardar. Vamos a dar la opción de guardar. Es acá, en donde le damos guardar. Por ejemplo, aquí le vamos a poner sonda. Y le vamos a aceptar. Y le damos guardar. Y ya se te guarda automáticamente. Así que vamos a dar cargar su configuración. Aquí te aparece sonda. Yo había hecho antes uno de sonda. ¿Qué es esto? Vamos a regresar. Y pues puedes utilizarlo para muchas cosas. Como puedes ver, yo acá lo he utilizado para lo que es hacer radar, matar zombies, hacer carcelero y para cualquier cosa que tú desees. Pues también lo puedes utilizar para dar un solo clic. Borramos todos los clips. Borra, 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 borra. Y ponemos un solo clic arriba lo que es la iglesia para que esté ayudando a sus compañeros a dar clic de ayuda. Eso también puede servir de mucho. Espero que les haya gustado el video. Y recuerden, yo soy del estado 505. Espero que los que puedan ahí, pues me puedan ayudar con los likes y suscribiéndose a mi canal. Yo pertenezco al estado 505 y del clan de No Pumps Party. Y este es mi lindo alianza. Yo estoy, creo que en rango 2. Estoy. Cuando me conocen por sin. Me conocen por sin nombre. Pues porque no tengo nombre. No le puedo dar clic acá. Veamos un poco lo que es la guerra que vamos a pasar. Si llego a los 100 seguidores, voy a poder transmitir en vivo. Lastimosamente, como no puedo hacerlo por YouTube, necesito 100 seguidores, pero que me puedan apoyar para poder hacer lo que es estas, como digamos, transmitir en vivo lo que son los versus. Vamos a tener un versus con la Alianza 510. Somos una alianza más vieja, así que espero que ganemos.
Ya han finalizado los eventos. Y ha comenzado un nuevo evento. Vamos a ver qué es. Vamos a utilizar. Aquí nos regala insignias. Bueno, este evento dura 2 días. Así que cuando comience, tal vez podemos matar 2 pájaros de un solo tiro. Porque mañana empiezan los desafíos, ¿no? Sí, mañana oficialmente en 23 horas. O sea que mañana comienzan los desafíos. Vamos a matar 2 pájaros de un solo tiro. Y eso finaliza en poco. Quiero ver, me quedé en ese lugar 70. Qué mal. Bueno, espero que les haya gustado. Mi nombre es sin nombre. Soy un hombre invisible, no tengo nombre. ¿Cómo puede ser eso cierto? Pues claro, solo pones bueno, algunos ponen espacio como nombre. Algo yo como, por ejemplo, yo puse una imagen que pues el juego no reconoce y por eso pone nada en mi nombre. Bueno, espero que les haya gustado y espero que me sigan y le den like y nos vemos en la próxima.